Hola, hoy vamos a comenzar un nuevo proyecto que es el de San Judas Tadeo. Ya quería hacerlo, pero la pensaba y me salían pedidos y ya, parece manda. Entonces, vamos a ocupar estambre angorita y estambre cristal, ¿ok? Voy a usar el color carne para la cara y las manitas. El verde lo voy a usar para su túnica. El café lo voy a usar para su cabellito. El rojo lo voy a usar para una estola que le atraviesa al muñequito. Y este lo voy a usar como adorno para todo lo adorno de la orillita de la estola en tono dorado. Entonces voy a usar este. Vamos a utilizar un arito. Creo que es del... Espérenme. Déjenme ver. Dice argolla. No dice del tamaño. Bueno, pues ni modo. Es una argolla de plástico. Pensé que tendría el número del tamaño. Vean. Para hacerle la areola, algo así se dice, ¿verdad? Y vamos a necesitar un palito de banderilla para hacerle su... Es como hacha, bueno, raro, tiene como un bastón y entonces lo vamos a hacer así, ¿sale? Voy a utilizar estambre angorita y gancho del número 3. Y comenzamos. Voy a comenzar con la cabeza, entonces comenzamos con el color carne y vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a montar 6 puntos bajos, ¿ok? Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Y cierro. Jalo este de aquí abajo y subo con una cadena. Todas las vueltas las subo con una cadena, ¿ok? Entonces, en la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos, uno en cada punto, y me va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Vean. En la vuelta 3, subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Un punto, un aumento y regreso. Ahí voy. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y luego hago 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Sale? Entonces los tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 6 voy a subir con una cadena y voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejemos y regreso, ¿ok? En la vuelta 7 a la 11 hago una cadena y hago punto por punto.
de la 7 a la 11. ¿Ok? Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Entonces, de la vuelta 7 a la 11, punto por punto. Son 36 puntos en cada vuelta. No hay pierde. ¿Sale? Entonces los tejo y regreso. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y una disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 13 subo una cadena y hago 3 puntos bajos, 2, 3, y una disminución. Ya va a ser el aumento, 3 disminución. 3 puntos bajos, una disminución y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? 2, 3 y la disminución. En la vuelta 14 subo con una cadena, hago 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. ¿Ok? En la vuelta 15, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15. Subo con una cadena y hago un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 16 vamos a tejer una cadena y son 12 puntos bajos. No hay pierde. Es la última vuelta para la cabecita. ¿Ok? Vamos a dejar estambre suficiente para poderlo pegar al cuerpo. Entonces, la termino y regreso. Ay, ahí está. Espérenme. Yo creo que ya de una vez mejor la termino. Miren. Váyanla rellenando y que quede apretadito. Eso ayuda muchísimo. Ahí está. Ya quedó. Vean. Entonces, dejo suficiente estambre para unirla. Jalo y ya quedó. ¿Ok? Ok. Vamos a empezar el cuerpo. Lo voy a hacer en este tono de verde, aunque va en un tono de verde un poquito más claro, más fuerte. Nada más que creo que yo ya no tengo ahorita de ese tipo. Ha de ser como de este tono de verde, pero yo no tengo por el momento. Pero voy a hacerlo en este tono de verde y se va a ver bonito. Entonces hacemos un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Después, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena, voy a hacer un aumento y un punto bajo. Ah, no, espérenme. Bueno, es lo mismo. Es un punto bajo, un aumento 6 veces. Ay, no es cierto. Espérenme. Ahora ya ando, pero... En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Ajá. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Entonces los hago y regreso.
un aumento en cada punto. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Una cadena, hago un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, vean. Ahí está. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? Ahí está. 1, 2 y el aumento. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. ¿Sí? Lo tejo y regreso. 2, 3 y el aumento. Ok. En la vuelta 6, 2, 4, 6. A la 30 voy a hacer punto por punto. No hay pierde. De las 6 a la 30, punto por punto, no. Vamos a hacer esto. Voy a hacer, en la vuelta 6, voy a hacer 1, 2, 3, 4 y un aumento. 4 y un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 3, 4 y el aumento. ¿Sale? Lo hago y regreso. Ahora sí, vamos a hacer de la vuelta a las 7 a la 30 va a ser punto por punto. En cada vuelta vamos a subir con una cadena. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 30, punto por punto. No hay pierde. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Es momento de que le pongas pausa a tu video, tejas y luego cuando termines las vueltas le das play al video. Ok, ya tejí las 30 vueltas. Entonces, lo que voy a hacer es rematar corto y vamos a rellenar. ¿Sí? Entonces, rellenamos y es el cuerpo. Ay, espérenme que se me enredó con los cables del celular. Ahí está. Y entonces va a quedar así. Miren. Entonces rellenamos. Y vamos a hacer después del cuerpo, vamos a hacer la tapa de abajo. ¿Sí? La tapita que lleva aquí abajo. Entonces, lo relleno y regreso. Vean. Ok. Ya que terminamos, vamos a comenzar con color verde la tapita de abajo. Entonces, hago un anillo mágico o 2 cadenas. Y entonces, en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces cierro la vuelta. Y después subo con una cadena en la segunda vuelta y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4
subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ahí está. Dos, 4. En la vuelta 5. Subo con una cadena y son 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Y nos va a dar un total de 30 puntos, ¿sale? Lo vamos a hacer 6 veces. Ahí está. Lo termino y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Y me van a dar un total de 36 puntos. Ya es la última vuelta para, mira, para cubrir la tapaderita de aquí abajo. Ok, la tejo y regreso. Ok, ya terminé la vuelta. Entonces ahora vamos a dejar mucho estambre y voy a rematar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarro una aguja de Caneval. A ver, espérenme. Y vamos a unirla. La uno en la base del cuerpo. Así. ¿Ok? Este lo escondo. Y voy a hacer esto. Punto por punto lo voy a ir uniendo. Cadenita por cadenita. ¿Ok? Ya al final rellenan lo que tengan que rellenar antes de cerrar la vuelta. Entonces lo uno y regreso. Ahora voy a pegar la cabeza al cuerpo. Yo sé que se ve como gordito, pero confíen en que se va a ver bien, ¿sale? Porque todavía nos falta la barba y nos faltan cositas. Entonces, pego la cabeza al cuerpo. A ver. Ahí está. Y entonces, voy a hacer esto. Agarro un pedacito de aquí, de la vuelta 2, y agarro uno de acá. Un pedacito de abajo y otro de arriba. ¿Ok? Y así lo vamos a hacer. Lo pego y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer los bracitos. ¿Ok? Vamos a hacer los brazos y, miren, se tiene que parar solito. Hay que moldear la base y se para solo. Ahí está. Bueno, en teoría. Entonces, empezamos con los brazos.